Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a tercer capítulo de Podcast de Futuro del Marketing. Estoy hoy con Fede Botella, el director creativo de Avas. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Nada, pues muy contento de estar aquí contigo hoy. Fenomenal, muchísimas gracias. Gracias por sacar un ratito para charlar hoy conmigo sobre un poco cómo ves tú también la situación, la creatividad del mundo agencia, que es un poco donde más experiencia tiene. Entonces, bueno, si nos puedes empezar contando un poco, ya he dicho yo a qué te dedicas y quién eres, pero un poco tu trayectoria, así un poco a nivel resumen para que todos te ubiquen, pues fantástico. Vale, genial. Pues soy Fede Botella y llevo 15 años trabajando en publicidad, en agencias de Publi. Estudié en la Miami Art School aquí en Madrid, luego pasé por algunas agencias independientes, el laboratorio y pronto me fui a Europa porque parte de mi carrera por cuestiones personales ha sido en Europa. También pasé por París, Londres, Bruselas. Luego volví a España, estuve unos años aquí en Leo Barnet y luego me volví otra vez a Holanda, donde he estado los últimos 7 años en Ogilvy, Ámsterdam. Y más o menos así, en pocas palabras, es mi trayectoria. Muy bien. Oye, ya lo has dejado un poco entrever, pero bueno, efectivamente, tú entraste en el mundo de la publicidad, ¿no? A través de la Miami Ad School, ¿no? Que, bueno, no sé si serían las primeras promociones, pero desde luego no estaba tan extendido el fenómeno agencia de publi como ahora. Entonces, ¿qué opinas, no? Tú de cómo han crecido casi como hongos todas las agencias, porque es verdad que llevo 2 años sin trabajar en agencia, pero sí que es verdad que en la última época yo veía que casi todo el talento, o por lo menos creativo, que se fichaba venía de Brother, de la Miami, de TAC, de todo eso. Entonces, un poco, ¿tú qué visión tienes de esas instituciones, digamos? Pues sí, efectivamente, no fui de las primeras, pero es verdad que cuando yo empecé en la Miami no había tantas escuelas, había alguna más, pero bueno, la posición estaba muy tomada por la Miami, era la fuerte. Eh, A mí me ha ayudado mucho, sigo muy ligado de hecho a la Miami Ah, Arts. sí. Sí, desde que salí he sido profesor, yo creo que casi inmediatamente, llevo muchos años siendo profesor. Mm. Ahora mismo, de hecho, estoy dando clase en un quarter a una generación nueva y la verdad es que a mí, en mi experiencia personal, me ha dado todo dentro del mundo de la publicidad. Yo empiezo de una manera bastante de casualidad, porque había probado bastantes carreras, la típica adolescencia muy adolescente, y había probado bastantes carreras sin acabar de engancharme a ninguna, y alguien me comenta, oye, ¿tú has probado lo de publicidad y tal, que se te podía dar bien? Y yo no lo había pensado, y me metí en la Miami, que es donde me recomendaron, pues eso, un poco kamikaze, y la verdad es que fenomenal. No solo me hizo entender lo que era la creatividad, sino que luego me canalizó hacia darme una profesión que luego he seguido haciendo hasta ahora. Así que mi experiencia es muy buena con la Miami. Es cierto que ha cambiado un poco, que ahora lo mío eran 2 años y me vino muy bien que fuera un programa de 2 años porque yo tardé en pillarlo. El primer año casi me lo pasé buscando qué era esto. Porque tú no venías del mundo, o sea, ya has dicho que no, pero entiendo que esas carreras que probaste antes, ninguna era publicidad. O sea, tú No. directamente tu primera incursión en el sector fue con la Miami, ¿no? Porque yo sí que estudié publicidad, pero bueno, para al final, como hubiese podido estudiar otra cosa, porque tampoco me sirvió de gran cosa para lo que luego ejercí. Claro, eso es lo que he escuchado de lo que normalmente dicen los que habéis estudiado publicidad. Yo no, yo probé varias cosas, historia del arte, quise ser cocinero, me metí a cocinar en una cocina, pero no nada relacionado con la publicidad. Entonces yo cuando empiezo en la Miami empiezo de cero, vamos, Mm. casi un poco, no desesperado, pero diciendo, bueno, a ver si Ya, esto sí que es, a ver, y esto me he enganche. metido, y de hecho me matriculé en Art Direction cuando yo Vale, he sido luego redactor. Así que, o sea, para que te imagines lo perdido ya. que iba, me cambié Bueno, al... pero es normal, ¿no? Si desconoces un poco el mundillo, pues es lógico decir, oye, pues entro por aquí. No tenía ni idea y en mi época es verdad que era como un máster. O sea, la gente había estudiado, todos los de mi promoción habían estudiado, la mayoría publicidad habían estudiado y esto venían y hacían un máster que Sí. luego ya remataba sus estudios y de ahí ya saltaban a hacer prácticas. Lo que yo he visto de lo que me preguntabas, pues con la proliferación de más escuelas, los programas se han ido haciendo más cortos. De hecho, la Miami ya tiene uno de un año y las demás creo que he escuchado alguno de 3 meses Ah, incluso, sí, vale. lo cual me parece complicado. Hablo por mi experiencia. Yo es que el primer año
ni la olí, o sea, Ya, no sabía de lo que iba. Entonces, yo creo que todo es un proceso, sobre todo porque además yo creo que ya se ha perdido el que vengan de haber estudiado Publi, sino que ya lo utilizan casi como carrera en sí. como un módulo, digamos, ¿no? Casi. Exacto, en vez de estudiar, como tienes Sí, muy claro que quieres creatividad y se ha extendido que la publicidad como carrera no sirve tanto para la creatividad, pues se meten aquí y en 3 meses o 6 meses muy intensos, eso sí, con buenos profesores, pues se hacen un portfolio y ya tiran camino. ya, A ver, eso me parece un poco justito de tiempos para poder entender de qué va esto, tenerlo asimilado y luego llegar a una agencia y poder rendir. Entonces se está convirtiendo un poco lotería el tema de los trainees. ya, Los que mejor lo han acoplado en la cabeza, pues funcionan muy bien, pero yo creo que hay un gran número que acaban pasando, por desgracia, sin pena ni gloria, porque aún no están preparados en ya. realidad para dar ese salto. Entonces, bueno, eso es una tendencia, esa aceleración, digamos, de los tiempos. mm, no sé yo. Ya, 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 ya. Bueno, dos cosas. Uno, me hace, bueno, no es gracia, pero creo que, no sé si te pasa a ti que a toro pasado hablabas de cocina, historia del arte. Al final, yo creo que cualquiera que conozca a un creativo, creo que eso claramente son como ingredientes que claramente conforman la personalidad de un creativo, ¿no? Es decir, si te gustaba la cocina es porque te gusta la parte creativa y lo de historia del arte, al final los creativos sois bastante, no frikis, pero sí que es, ¿sabes? Os gustan según qué temas. Entonces, no sé si tú a toro pasado lo ves como, oye, claramente esto es un poco donde tenía que acabar, viendo un poco ese recorrido, o bueno, no haces Sí, esa lectura. realmente, sí, sí, sí la hago. De hecho, lo he pensado alguna vez y es verdad que, bueno, que había ya indicios, digamos, si los quieres buscar, sobre que a mí me tiraba a hacer algo creativo. Y luego, por otro lado, que algo que mis padres lo han sufrido bastante, pero que ahora todo lo pasado, todo eso que he probado lo he acabado utilizando en publicidad, que es una carrera o es una profesión en la que cuantas más cosas tengas, más Sí, inquietudes, más... O sea, hay que saber poco de muchas cosas. Hay que saber totalmente. poco de mucho, porque Mm, esto va de juntar cosas que nunca se han juntado para hacer una tercera cosa nueva. O sea, mm. básicamente es una creación de una idea. Entonces, cuanto más tengas dentro, pues más capacidad tienes de juntar cosas distintas. Yo qué sé, la cocina y las plantas, o, Sí, ¿sabes? sí, 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 Y sí, dar ideas. Entonces, al final, eso sí que creo que indicaba que yo ya quería algo creativo y que por otro lado me ha venido bien a ver si haber probado tanto. total. Pero mira, esto que dices además, ¿no? Enlaza un poco con lo que comentabas antes también de los trainees, ¿no? Al final, eso, esas distintas experiencias son años y probar cosas, ¿sabes? Si son unos meses muy concretos, o sea, por muy buenos profesores que tengas, o sea, lo que te da esa capacidad de hacer match en la cabeza muchas veces son experiencias, vivencias, y eso requiere tiempo, obviamente. No tengo ninguna duda. Yo creo que esto tiene mucho que ver con vivir, con probar, con tener curiosidad, con haber ido, y eso es tiempo perdido, Ujú, o que total. aparentemente puede ser tiempo perdido, Hombre, para los padres es perdido seguro, o sea, padres, y tengo que reconocer que en algún momento puede parecerlo y oye, está perdiendo mucho el tiempo y tal. todo formaba parte de un plan, todo formaba parte. Pero luego, bien canalizado y tal, es verdad que esas experiencias son luego de las que tiras Total. para poder hacer ideas y para poder tenerlas. Y es verdad que, bueno, pues que recién salido de la carrera con 18 19 años, en 3 meses en no sé dónde, donde sea, por muy buenos que sean tus profesores y por muy bueno que seas tú, que no lo dudo, falta un poco todo Ya. ese mundo. Pero bueno, sí. Ya. Oye, y entonces, entiendo que tú como, bueno, como integrante importante de una agencia, al final, mucho talento, para eso, recurrís a estas escuelas, ¿no? Pero me preguntaba si también tenéis otras canteras de donde sacar, ¿no? Porque al final, al yo tener últimamente una visión un poco más amplia del sector y de los otros perfiles, pues veo mucha gente que quizá no ha trabajado nunca en agencia, pero que trabaja en startups, y veo que hay gente muy válida que ya no hace el camino tradicional. Entonces, no sé si tú a la hora de buscar también recurres a otros sitios o otros caladeros, digamos, o cómo lo ves tú. Pues lo he intentado, si quieres que te diga la verdad, porque yo también comparto contigo esa noción un poco más amplia de lo que es la creatividad y además es lo que he visto fuera y lo he intentado, pero no me ha sido fácil incorporarlo. Y pienso que es porque a la vez es un poco paradójico el mundo de la publicidad. A la vez es un mundo abierto, pero a la vez es muy cerrado, Ya, total. de códigos y de reglas. Entonces, el tipo de creatividad para hacer publicidad en formato, no sé, spot de 30 segundos o activación o lo que sea que estés haciendo,
tiene unas reglas muy definidas y hay que saber hacer creatividad publicitaria. Ya, Y eso no siempre es fácil para perfiles fuera, más fuera que aquí. He visto, pues se traía a alguien que venía de no sé qué discográfica, ¿sabes? sí, Y no, nunca acababa de funcionar el perfil ya, en la agencia, porque es un mundo de unos códigos muy cerrados, ¿sabes? Y al final eso también te lo da la experiencia y fíjate que nos gustaría decir, yo creo que la publicidad es un mundo más abierto del que es. ya. Una agencia de publicidad, a, a mi, bueno, en mi experiencia, es un lugar más cerrado del que aparenta ser, del Sí, que sí, aparenta ser. completamente, completamente. Oye, y eso, claro, entonces, hablabas, ¿no? De lo que has visto fuera. Entonces, vamos, si quieres, un poco a comentar eso. Lo has esbozado antes, no hace falta que tampoco entremos en temas muy, muy personales, pero bueno, contaste que te fuiste fuera, ¿no? Unos años por motivo personal. Entonces, me interesa saber, desde el punto de vista de profesión, si además eso lo viste como una buena oportunidad, si algo dijiste, oye, pues voy a probar otros mercados, otro tipo de perfiles, o por qué saliste. Y luego también un poco qué crees que aprendiste o que dijiste, jo, esto en España no es así y me gustaría aportarlo ahora cuando vuelvo a España. Pues, a ver, yo tuve suerte, creo que tuve suerte porque me fui, aunque me fui pronto después de haber hecho la Miami, entré en alguna agencia independiente y luego en el laboratorio donde tuve suerte y caí con unos profesionales fantásticos, con Jesús Lada, con Nacho Soria, con Arturo Benyoc, con los que cogí muy bien los cimientos de la profesión. Sí, Em, y digo que eso tuve suerte porque luego fuera es otro mundo. Luego ah, sí. fuera es otro mundo. Es muy, creo, en mi experiencia es muy distinto a la creatividad tal y como la conocemos en España. O sea, pero creatividad publicitaria, entiendo, ¿verdad? ¿No? O sea, que es, Publicitaria, sí. yo creo que es lo que decías antes, ¿no? Que es muy endogámico todo, o sea, al final es, si conoces a los gente, o sea, es verdad, lo has dicho antes, yo creo que entrar a una agencia, no- tienes que ser una forma muy particular o de una forma particular cuando entras para encajar bien, porque si eres un poco díscolo en según qué formas, pues no encajas. Sí, y sobre todo que es verdad que fuera sí que llaman creatividad, incluso publicitaria, a más cosas. O sea, Vale, el término anglosajón de Creative Director a mí me costó entender que de repente podía ser de una revista, de vale. contenido editorial, ¿sabes? Y que eso se llama un Creative Director y yo de repente en Londres pasé por una agencia que se llamaba Sunshine, que la había abierto un director creativo de Mother y cuando llegué era prácticamente una agencia editorial y yo no sabía que de Ya, hecho, no me fue bien en esa agencia porque yo aportaba ideas a la manera española, que creo que tiene mucho valor y creo que es lo que España exporta, creo que es en lo que hemos acabado siendo punteros y es el valor diferencial que creo que tenemos en Europa. Pero es verdad que en Europa, o sea, decía que tenía suerte en eso porque cogí ya. eso antes de irme, cogí ese amor por el insight, ese amor por la idea y ser un poco ortodoxo en lo que consideramos que es una idea, que eso es algo muy español y que luego en Europa cuando sales pues no existe tanto, Ujú. ¿sabes? Entonces luego me cambió muchísimo la percepción estando fuera sobre qué era la creatividad y al final yo creo que hoy, a día de hoy, soy una mezcla entre la escuela española, bueno, que abandero bastante, pero también pasado evidentemente por una escuela europea en la que hay muchas cosas distintas, no existe el pensar tanto. A mí me sorprendió mucho cuando salí que no existe tirar ideas. Ah, En ¿no? Europa, no. Y de hecho, en la segunda llegada a España también he visto que ha cambiado, que se ha europeizado un poco, pero fuera no te tiran ideas. Es decir, fuera va todo por timesheets, tienes unas horas dedicadas a un proyecto, piensas y al acabar esas horas presentas a tus directores creativos y de lo que hay te van a comprar algo. No Ah, existe. sí. Sí, sí. Eso, o sea, de lo que hay se mejora entre todos y tweak y no sé qué y tal, pero no existe bueno, no hay nada que me haya gustado, que es muy español o muy Sí, de mi primera época en España, sigue pensando una semana más. ya, Eso no ya. existe, eso no existe. Entonces, bueno, eso fue una cosa que yo incorporé, que el ser un creativo más rápido, más de primera idea, Ujú. sin
sin estar tan denostado como en España, que me acuerdo que es que eso es primera idea. Bueno, es que en Europa casi todo es primera idea. Ya, ya. Y no quiere decir que sea malo necesariamente, pero bueno, No, es verdad que... no, para nada, para Ya, nada. Es más, claro, porque ellos luego piensan, la manera de pensar, que a mí al principio me chocaba, pero bueno, esto es primera idea, que nunca es primera idea, después de las horas que lleves trabajando, pues es tal, y luego además es que eso es parte de un proceso en el que se mejorará con la producción. Cuando entre la productora, esa la va a modelar y la va a mejorar, luego sonido, luego no sé ujú, qué, que son cosas que se tenían menos en cuenta en España, yo creo, y que en Europa, a diferencia de España, lo que yo he visto es que se ve de una manera más holística el proyecto. claro, Tú eres claro. uno que piensa, pero hay muchos más que vienen detrás de ti, no acaba ahí, entonces se ve un poco de manera más benévola las ideas que no son, digamos, genialidades todavía, Ya. ¿sabes? Bueno, sí, no, es difícil siempre, o sea, entiendo, o sea, bueno, son dos cosas que has dicho ahí, yo creo que me parecen muy interesantes. Uno, que creo que quizá el método español, aunque pueda parecer un poco, pues lento a la hora de dar con las ideas o no la forma más eficiente de optimizar el tiempo, sí que te puede dar quizá con ideas más cojonudas y quizá eso también a nivel creativo hace que luzca más, pero por otro lado has dicho otra palabra que supongo que sobre todo para creativos es el pánico, que es los timesheets. Al final, una agencia tiene que ser rentable y rara vez yo he visto en España una agencia que sea rentable si realmente tomas el tiempo que la gente le dedique a trabajar en un proyecto, porque es que se le dedican muchas más horas de las que están facturando los clientes. Entonces, al final, si tú te limitas a dedicarle el tiempo que está alocado, pues haces que sea rentable, pero es verdad que corres el riesgo de que las ideas sean peores, pero bueno. A mí me cambió, me cambió la perspectiva de creatividad una vez que voy a omitir nombres, ¿vale? Para que no se Vale. sepa. Pero protesté porque no me daban más tiempo para hacer un color en una peli o no sé qué. Y entonces la Chief Financial Officer, que era una mujer escocesa muy dura, mayor y tal, me llevó a una sala y tal y me proyectó en pantalla gigante la tabla de beneficios, básicamente, de la agencia. Y Vale. había una columna en números rojos y otra en verde. Y me dice, los números rojos, esto es todo lo que tú tocas. De verdad. Esto es todo lo que tú tocas en la agencia. Los verdes es todo lo que tú y los tuyos no tocáis, Ya, ¿vale? Entonces, no protestes más por el color, que está fenomenal, ¿sabes? Y dale un go, ¿sabes? Porque es que, o sea, solo perdemos dinero con vosotros, ya, ¿sabes? ya, Y total. era una agencia muy buena, ¿eh? O sea, que te lo permitía, Sí, sí, sí. pero bueno, que hay que remontar que los creativos, pues eso, somos lo que somos. Eso sí, eso justo leía un post en LinkedIn de también un creativo que hablaba de si se había perdido al no involucrarse en temas de números, os habían quitado el poder a la hora de según qué cosas. Y yo es una cosa que también, que es verdad que es muy real, que es verdad que rara vez he visto a un departamento creativo que esté al corriente o entienda perfectamente los números que hay detrás de una idea. Da igual el nivel de seniority. Entonces, al final, eso, tío, es como, oye, pero si mis ideas no son perfectas, déjame ir trabajando. Pero es que no tienes la otra visión, que es lo que tú has dicho de los números, que es muy elocuente y que es, oye, esto es lo que hay. Totalmente, totalmente. Yo que además he trabajado mucho tengo un íntimo amigo que tiene una productora y que he trabajado mucho para cliente directo junto a la productora y he empezado a pensar ideas sabiendo el presupuesto que había para rodarlas y que Mm. no había más. eh, Considero que los creativos deberíamos ser un poco mejores en adaptarnos a los presupuestos que hay y no buscar la perfección, porque además tampoco creo que la perfección sea amiga de la creatividad, Ya, sinceramente. O sea, entonces ahí, pues con todo esto metido en Europa, me cambié la manera de pensar tan española. La defiendo porque me parece que somos muy buenos y mejores que sí, Europa en insight, en buscar idea, y eso creo que es lo que debemos exportar, pero a la vez creo que debemos también desprendernos un poco de la ortodoxia, ser un poco más rápidos, oye, abandonar la perfección, ¿sabes? ya. Porque, bueno, pues porque fuera es así, se vive mejor y además la agencia yo creo que vive mejor. Total. ¿Y cuánto hay ahí de tema de egos también? Porque al final siempre se dice, ¿no? Yo creo que hay, sobre todo en la parte más creativa, ¿no? Siempre ha habido, también por todo el tema de los festivales, los premios al final, a vosotros se os evalúan quizá con unas cosas, unas métricas que no se evalúan tanto al resto de perfiles de agencia, ¿no? En cuentas, pues bueno, sí, guay los premios, pero siempre nos han importado menos. En cambio, los creativos muchas veces la forma de tú conseguir un mejor sueldo, un cambio profesional más interesante y tal, depende de los premios que tienen. Entonces, no sé hasta qué punto también el dedicarle más tiempo es la forma que tú o consideras que es la legítima para intentar que la idea sea lo mejor posible y eso a su vez va a hablar bien de ti y te va a conseguir premios, ti, 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 ti. Sí,
A ver, ese es el eterno problema que yo creo que tienen las agencias, que hay dos o tres velocidades dentro de una agencia. Y efectivamente los premios y lo que es considerado el éxito del creativo hace que sea un poco más egoísta por su parte porque no comparte, porque no le va a llegar nada del éxito de otra manera de la Ya, agencia. ya, ya. No se va a ver reflejado seguramente en sueldos o bueno, mil melones que podríamos abrir, ¿no? Entonces la manera que el creativo protege su trabajo, no solo por el éxito, sino también porque, oye, nos importa mucho Sí, al sí. final es lo que hacemos y de una manera desinteresada nos involucramos muchísimo, ¿no? Las mejores agencias en las que yo he trabajado es en las que nunca puede ser cero, pero que todo el mundo, cuentas, no sé, Chief Financial Officer y creatividad están en la misma, sea Ya. la que sea la misma, ¿sabes? Puede ser Vayner Media, que no está en premios, pero que está en la misma, o Ujú. puede ser agencias de premios en las que a cuentas le importa el premio tanto como a ti, como Ya, al creativo. Si estás en las mismas, la agencia va mucho mejor. El total. problema es que casi nunca ocurre. Ya, ya, ya. Bueno, sí, es habitual. Oye, y entonces, vienes a Havas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en Havas? 1 año y medio ahora. Año y medio. Llegué, sí. Y con todos estos aprendizajes que contabas, ¿no? Que has aprendido, vaga redundancia, en Europa y tal, ¿qué vienes a hacer aquí a España? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo es un poco tu aterrizaje? Bueno, a ver, yo vuelvo también porque personalmente ya me apetece volver. O sea, en este ciclo fueron casi 7 años, en el ciclo anterior 3, o sea, me he pasado 10 años fuera. Ujú. Y para alguien que nunca quiso salir, en primer lugar, que siempre quiso quedarse en casa, pues ya había sido tiempo suficiente. Total. Y nada, sale el proyecto de Havas, que en un principio era un proyecto un poco distinto al de ahora, y la verdad que me parece un proyecto muy, muy atractivo, porque la agencia, bueno, yo siempre me he visto un poco atraído a underdogs, digamos, Sí, ¿sabes? Como a agencias que están como a lo mejor no están todavía en la primera división, pero sí están en proceso de estarlo y que tienen mucho potencial y que ahí, bueno, pues uno puede llegar y aportar, porque si ya al final, no sé, la gente juega la Champions League como otras, pues claro, puedes sumarte y siempre vas a aportar, pero me apetecía este reto de unirme a lo que se estaba haciendo en Havas y de llevarla desde un lugar hasta otro lugar creativo, digamos. ya. Y eso es lo que más me llamó y es lo que he tratado de hacer día a día humildemente desde que llegué. Muy bien, y contento entonces en este tiempo que llevas y viendo cambios y... Sí, 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 la agencia ha sufrido muchos cambios. Es verdad que ha pasado por un proceso de cambio del liderazgo creativo, que siempre son procesos complicados, pero la verdad es que en este año y medio contento, la agencia va para arriba, es una agencia que claramente tiene un potencial enorme desde el edificio, clientes, Sí, equipo humano, talento y va muy para arriba. Es bonito también estar en un proyecto en el que ves que casi cada día ves cómo va creciendo. Entonces ya. eso también es satisfactorio. Luego hablaremos bastante de fútbol, creo, a ver si nos da tiempo, pero vamos, al final, Ah, no haciendo un perfecto. poco un símil con los equipos de fútbol, ¿no? Al final, para cambiar, o cuando el Madrid empezó para combatir a Guardiola and Company, tuvo que llegar Mourinho y romper muchas cabezas, entonces al final eso exige, para cambiar para bien, ¿no? Muchas veces cambios muy, 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 muy rápidamente para que una estructura se vaya mejorando y cambiando, sobre todo. Sí, 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 está claro. Y la verdad es que yo al llegar em, también noté que ya había habido muchos cambios que no tenían nada que ver conmigo, claro, Sí, cambios en toda la industria, cambios que se había europeizado en estos años muchísimo la industria de Madrid, voy a hablar, que es la que estamos hablando ahora, por no decir ujú, España, que sí, no la conozco tanto, pero que la industria de Madrid se había europeizado mucho para bien, en mi opinión. ya, Yo creo que todavía tiene cosas buenas, porque como todo, fuera tiene cosas buenas o malas. Yo creo que todavía podemos coger algunas cosas buenas de ujú, fuera sin perder las buenas nuestras. Pero bueno, yo creo que la tendencia es positiva y se hace tanto en Havas como fuera de Havas muy buena creatividad en España. fantástico, muy bien. Oye, y hablando un poco al final llevo solo 3 capítulos, pero uno de los melones que siempre se habla es el tema de la inteligencia artificial, porque creo que no se Ah. puede no hablar de ella. Entonces, siendo tú un creativo, ¿no?
vieja escuela a nivel de haber aprendido, ¿no? De una serie de maestros como más antes de irte por Europa. Luego el método europeo que has comentado. ¿Cómo ves tú el tema de la inteligencia artificial aplicada a creatividad? ¿Tú crees que es algo que incorporas, es algo que ves con recelo? ¿Qué opinión tienes? Intento ser neutro, o sea, yo no la uso. Yo no la uso porque nunca me he acostumbrado, porque soy redactor, porque escribo yo, porque no peloteo con ChatGPT, que sé que hay gente que lo hace, Sí, pero suelo pelotear con una persona. ya. O sea, yo no la uso en mi día a día, pero intento ser neutro porque no sé a qué va a llegar. No me he lanzado a abrazar la IA como. ¿Sabes por qué no lo he hecho también? Porque muchas de las personalidades que yo consideraba con menos talento, digamos, o con menos fuera, son los que más han abrazado la llegada de la Ah, IA. sí, Sí, y eso a mí, de alguna manera, me ha siempre tirado para atrás, porque es verdad que hubo una época que pasa con todo, ¿eh? Cuando las ideas más social, cuando al principio estaba menos hecho, el primero que hace no sé qué sí, gana un premio. El primer bar abierto en un banner, ¿sabes? Son sí. ideas que no tienen por qué ser ideones, pero que solo por el hecho Ser de el ser primero. los primeros en hacerlo, pues ganan. Entonces, esta IA abrió esta posibilidad, la llegada de la IA abrió la posibilidad de los primeros en hacer no sé qué, los primeros en hacer lo otro, resucito a no sé quién, tal. Sí. Abrió eso y que es un mundo que, bien, o sea, se va a hacer, pero que no considero que cumpla lo que a mí me gusta de Insight, tal. A veces sí, no quiero ser dogmático, a veces de repente lo tienen y las mejores ideas, y la IA es una herramienta, oye, ¿sabes? Esta era en producción que me gusta mucho, sé que se usa. Yo la he usado en producciones, y está muy bien, de repente para completar, pero ¿En para producción a qué nivel? ¿Cómo lo usas, por ejemplo, para entender un poco? pues, por ejemplo, hicimos un proyecto para una marca que llevábamos en Ogilvy, Ámsterdam, que dos spots ambiciosos en los que había que hacer mucho CGI, Sí, y mucho de eso se hizo con inteligencia artificial. La creación había una montaña enorme y tal que hubiera costado trillones de dólares poder hacer, y es verdad que teníamos un buen presupuesto porque evidentemente la IA tampoco es gratis, pero facilita de ya. repente un tema de pospo y de que cuando aplicado a la idea está bien. Ahora, en general, no me parece que la IA venga que sea la revolución, o vamos a ver, si ha sido una revolución tener un móvil con cámara, sí, vale, es una Ya. revolución, pero ¿ha revolucionado la historia de la fotografía? No creo. No, Pues lo pongo un poco ya. así, hablando mal y pronto, igual. O sea, creo que soy pesimista en el que tener las cosas más fáciles nos vaya a hacer mejores. Sí, o sea, yo al final la veo, y es un muy buen punto que tú has dicho, no lo había visto así, pero al final no deja de ser un atajo, ¿no? Creo que es una herramienta que es muy útil para quizá quitarte trabajo machacón, coñazo de tal, o por ejemplo, pues yo quiero mandar, pero al final, cuando has hablado de que quizá la gente que más lo ha abrazado al principio, aquí el primer entrevistado fue Ramón Castillo, ¿no? Que es una persona que lo ha abrazado desde el principio, pero metiéndole horas como un campeón, ¿sabes? Y llegando a un nivel state of the art, pero eso es el 0,0001% de la gente. El resto de la gente lo coge porque le facilita y acorta tiempos mucho. Entonces, al final lo que te permite es ser más rápido, pero muchas veces pues menos cuidadoso con el trabajo que haces, obviamente. Claro, y a ver, no me entiendas mal, habrá dos o tres o 100 que eleven la IA a State of Art, está Sí, claro, y habrá artistas fantásticos que la utilicen y su obra será buenísima. Por supuesto, yo hablo en términos generales, o sí, sea, sí, yo qué sé, cuando hablo con gente que no es de la profesión, me dicen que, oye, que son, yo qué sé, administrativos, y que la IA les escribe los mails sí, para reply, pues fantástico, oye, no me puedo alegrar más. Pero cuando me dicen creativos que pelotean con ChatGPT para sacar ideas, me preocupo, porque, ya, porque ChatGPT te va a dar las mismas ideas a ti que al de la esquina, que a ella, que no sé sí. quién, y entonces se produce una uniformación, una homogeneización en la que ya estamos, tanto visual como de ideas. O sea,
al final los spots que incorporan IA se parecen, tienen algo plástico y se parecen, que sí, que todavía no ha llegado a tal, ya, pero todo se parece mucho. Sí, Y bueno, está bien, pues te puede dar insights, no te digo que no, pero me da un poco de pena que el insight te lo dé una máquina, ¿no? Cuando es ya. una cosa tan humana el insight, Total, ¿sabes? total. Sí, que tiende a darte la razón en general con todo ChatGPT and Company. ¿Y cómo controlas tú que tu equipo lo use o no lo use? ¿Les dejas? O sí, o sobre todo tú lo ves cuando alguien te viene con ideas y dices, macho, esto... Muchísima. Sí, ¿no? Se ve, yo creo, hombre, a ver, no sé, ahora digo esto y me la están colando continuamente, pero yo creo que lo noto, Ya, ¿sabes? O sea, es que es más, los chavales más jóvenes te leen la idea, te la leen y es que, claro, o sea, está escrito por ChatGPT, o sea, ya, con todo tipo de datos, el 70% de no sé qué, tal, ¿sabes? Digo, joder, nadie habla así, ¿sabes? O sea, ya, es imposible que esto lo hayas escrito tú. Em, Sí, se nota, no, evidentemente no lo puedes controlar, habrá que lo use bien, habrá que pelotee fenomenal con con ChatGPT y que luego él lo interprete y lo lleve a una humanidad y entonces yo no lo note y nadie lo note y que le haya dado, no sé, hombre, yo qué sé, yo el otro día también tuve una idea porque metí en Google cuál es la ciudad, si París es la ciudad más romántica del mundo, ¿cuál es la menos romántica del mundo? vale. Me salió un nombre de una ciudad que de ahí me dio una idea y también fue una máquina, Ya, también, ya, ¿sabes? ya. En ese Sí, sí, sentido, sí, total. claro, pero luego, eso no es la idea, eso es que te da, a ver esto, desconocía que de esta ciudad se decía esto. O sea, es research, ¿sabes? Ya, Luego tú crear tú una idea. Para research y tal, fantástico, pero no te puede dar la máquina la idea. Tú tienes que, ya. te puede dar unos datos y tú los metes en idioma humano y te haces una idea que tenga un poco de colmillo o que sea un poco cabrona o que, ¿sabes? Que Sí. sea humana, ¿sabes? Sí, ahí lo difícil que veo que gente más, más experimentada como tú es al final, hablamos antes, ¿no? De los jóvenes, a la gente que empieza, creo que, joder, yo he visto a mucho creativo pasándolo mal porque tenía que presentar ideas tal día, no tenía nada y no tenía ninguna forma a la que recurrir a estas ideas, porque era, joder, pelotear horas y horas, todo era una mierda, no tengo nada que presentar. En cambio ahora hay un recurso muy fácil y muy de mano para... Entonces, eso al final... Obviamente no mola ver a creativos sufrir, pero también ese proceso, tío, de ir viendo cuándo vale o cuándo no, si no lo pasas, joder, pues quizá el nivel, pues es mucho más difícil que alcancen un nivel bueno de creación, porque al final es, tiro la primera herramienta, voy con ideas, no me gusta, tiro otras y así. Estoy totalmente de acuerdo y por eso justo te decía que estaba tan agradecido a haber cogido los fundamentos de lo que era hacer ideas gracias a la Miami, gracias a esta primera época con el equipo del laboratorio, porque eso me hizo tener esos fundamentos en que yo creo que yo ya tengo un chat GPT dentro, Ya, ¿sabes? ya. A mí en la Miami yo siempre digo que me programaron como un ordenador para tener ideas, ¿sabes? O Mm, sea, a mí no me ha pasado nunca de no tener nada. Pues, oye, podría ser malo o bueno, pero sí. yo tengo un método que como es ChatGPT, yo voy a mi cabeza, Mm, pongo los elementos, tal, y me salen ideas, tío, cuando pienso, claro, sí. cuando paso un tiempo dedicándome a pensar, me salen ideas, porque estoy programado para ello. Y entonces, pues quizá por eso no tengo tanto la tentación, efectivamente, de Claro. recurrir a ChatGPT o a la IA que sea. Y por eso también lo considero a lo mejor un atajo de los que sí que lo hacen, ¿sabes? Ya, Pero ya. por eso me parece que esta manera de pensar ideas tan española debemos conservarla, Ujú. porque nos diferencia, realmente lo he visto fuera, se busca ya el talento español, como antes nosotros hablábamos del talento argentino en Total. España, o seguimos hablando, porque también eran los reyes del insight y lo siguen siendo, y cómo escriben guiones y tal, pues ahora fuera, en Europa al menos, ya es una cosa el talento español y se Ujú. nos quiere para dar ideas y para aportar ideas y eso yo creo que es bonito. De hecho, de una generación posterior a mí o de un par de ellas ya hay creativos que están currando con las mejores agencias del mundo, ya no, porque en eso ya hemos roto fronteras y ya estamos con Rethink o con Mischief o con con una agencia de Middle East, lo que sea, para precisamente nos llaman para aportar ideas. Sí, sí. Volvemos un Entonces, poco al fútbol, ¿no? A los toros incluso, ¿no? Ese perfil tan español del isco, el torero, tal. Al final yo creo que es una cosa, pues verdad, como el tío ingenioso, creativo, ¿no? Es bastante español eso.
Sí, sí, sí. A ver, sí, tenemos mucho talento para dar ideas. Por otro lado, el gran engaño que yo creo que en España, que hemos sido vagos, yo cuando he ido fuera me he dado cuenta que somos los que más trabajamos. O sea, o sea Tú que dices siempre, ¿no? Que son los franceses a las 5:30 han cerrado, se ha caído el boli y da igual que se queme el mundo, los alemanes igual. bueno, claro, es que, a ver, el español es perfecto para afuera porque tiene mucho talento en esto, ¿no? Que estamos hablando en concreto en crear ideas y tal, pero es que además luego se queda el último, porque claro, si te vas a las 6 al español le parece que acabas de Ya, comer, o sea, ¿de sí, dónde va la gente y tal? ¿Sabes? total. Como nos han pegado mucho, tío, nos creemos que hay que quedarse hasta las 9, entonces, claro. Se va el último, tiene una muchísima capacidad de trabajo y encima, pues los sueldos en España, pues claro, eres de la terna de los que quieren, es el que menos pides seguro. Sí, sí, Entonces, pues claro, joder, el que menos cobra, más trabaja y tiene mucho talento, pues para adentro. totalmente. Entonces eso es un poco lo que ha pasado y lo que está pasando fuera, pero bueno, que hay que arreglar el tema de los Poco a poco, sueldos, sí, no, sí. no ser los que menos cobramos de todos y luego, pues bueno, en España traer también un poco de la calidad de vida que hay fuera porque ha sido un cambio muy grande eso, la verdad. Sí, Eso es eso se ve también, ¿no? Yo creo post pandemia también mucho, ¿no? La gente llega ya con otra visión completamente de lo que es trabajar en una agencia y de qué horarios hay que tener y, oye, y no pasa nada. Antiguamente tú podías tener las cosas muy claras, pero siempre era un poco con las orejas gachas lo que te dice el jefe. Ahora yo por lo que he visto cada vez más, oye, si no te gusta, lo siento mucho, pero es lo que hay. Gracias a Dios, eso se lo debemos a las nuevas generaciones que lo impusieron un poco, al menos en España. Yo al volver ya me lo encontré dado. Aún así, yo creo que hay bastante, todavía hay algún cambio que puedes hacer para mejorar la efectividad. Más que nada, porque yo te digo, yo el mejor trabajo de mi vida lo he hecho durante el tiempo que menos horas he trabajado. O Ya. Sí, sea, sí, sin duda. O sea, yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra, para nada. Yo ya, en Holanda, que es un país donde se toman muy en serio el life-work balance o como lo quieras llamar, sí, y en el que la gente, bueno, es que se cena a las 6:30, con lo cual a las 5:30 la gente se está yendo, es donde yo de largo he hecho el mejor trabajo de mi carrera. ya. Y además no lo digo yo, es que es cuando he ganado el mayor número de festivales internacionales, ha sido siempre ahí con muchísima diferencia la temporada de 6 años, los 6 años donde menos horas he dedicado a trabajar. Lo que pasa es que se trabaja mejor, hay muchísimos menos proyectos, hay tiempo, igual que el pensar sucede rápido, luego hay tiempo para producir ese proyecto, Ya. que en España es una locura. No. El volumen de trabajo, claro, no se cuenta la producción como trabajo. O Ya, sea, ya, tú pero es te- casi más que el previo. vendes una idea Mm. y entonces ya básicamente te cae otro briefing. Y Sí, ya, pero sí, no ha acabado, ahora hay que producir esta idea, pero la producción parece ya, que no forma ya, parte tanto total. del proceso de creación. Sí. Pero bueno, también supongo que tendrá que ver con melones, con cómo se factura a los clientes en España, etcétera, etcétera, que ya a lo mejor son más amplios de lo que Sí, de lo que toca aquí hoy tratar. Muy toca. bien. Oye, y bueno, por terminar un poco también el tema de la IA, que tampoco es el objeto de la charla, eh, tú formas parte de una multinacional, ¿no? Entonces, al final, eso también entiendo que implica que muchas cosas vengan dadas de fuera, no sé si tanto a nivel, seguro que más a nivel de organización, a nivel de timesheets, este tipo de historias, pero cosas como herramientas como la IA y ese tipo de cosas, también se está implementando en Avast, también hay algún tipo de, no sé, ¿para qué lo usáis, si es que lo usáis? Sí, sí, a ver, ya te digo que yo no tengo tanto la atención puesta en ese sector, pero yo sí que sé que el equipo de innovación pues está trabajando bien en eso y que está trabajando en su propia IA o en colaboración con otras, Sí. con otras empresas que ya se están metiendo ahí. Ya sabes que hay una carrera de todo el mundo en ir hacia, porque como hay tanto lío sobre los derechos de la IA, de emisión, de no emisión, pues bueno, todo el mundo. Yo creo que sin ser un gran conocedor de lo que pasa en ese mundo, pero sí, evidentemente Abbas también es parte de, Ya. de esa innovación y está en ello, sí. Sí, sí. Bueno, eso lo hablaba el otro día con Ramón también. Yo creo que al final esto es, hay tantas herramientas ahora mismo casi como personas, tantas adaptaciones, al final esto como las webs, como todo, irá confluyendo hasta que al final queden dos players principales, que al final todo, o Microsoft de la vida cogerán y todos tendrán los mismos sistemas, ¿sabes? Yo creo Seguro, que es seguro, saber quién se seguro. queda con el pastel y ahora hay una arms race, ¿no? Para ver quién es el Totalmente. billonario americano que lo conquista todo, o chino.
Totalmente, totalmente, sí. Oye, y vale, entonces, y con todo esto, como al final esto hablamos del futuro del marketing, es una pregunta un poco demasiado abierta quizá, pero entonces, ¿cómo ves tú el futuro a las agencias, tío, de aquí a 10 años? ¿Tuvieses que dar así un poco unas pinceladas de cómo es tu visión? Pues a ver, eh, creo que evidentemente todos leemos lo que sale en la prensa del sector sobre otras multinacionales y tal, y no sé, eso me lleva a pensar que seguramente pues cada vez hay más agencias independientes Sí, y yo creo que sí, que digamos como tendencia me parece que va hacia un menor tamaño. Ya ves agencias como I Love Any en Nueva York llevando cuentas como ChatGPT, como New York Times, unos que venían de Droga5, que se van, montan su agencia independiente. mm, Y ya no es que estés llevando la tienda local de la esquina, que está muy bien, sí, o sí, una cosa es que estás llevando ChatGPT, o sea, estás llevando marcas muy grandes desde una agencia independiente, desde un lugar más pequeño. Yo creo que es un poco el futuro. Y deshacerse de mucho volumen que está alrededor de la creatividad, que no sabes muy bien realmente qué es, ¿sabes? sí. Sí, o sea, yo no, para que no tampoco te metas tú en un problema según lo que digas, pero no, al final se ve, ¿no? Los mono de la vida, todas estas este tipo de agencias pequeñitas que ahora mismo, o independientes, llevan clientes muy tochos, sin Claro. afectar al tamaño que tienen, y luego yo mismo haciendo un poco de publicidad de mí mismo y de lo que hago al final, yo una cosa que he percibido, y por eso también he arrancado mi propio proyecto, es que cada vez más los clientes no necesitan estructuras grandes detrás. Antiguamente sí, porque eso te de alguna forma te garantizaba seriedad, confianza, pero es que ahora mismo cualquiera tiene un ordenador, cualquiera tiene un móvil, cualquiera tiene contactos con los que poder hacer un trabajo. Entonces, normalmente, joder, si es un. Yo cada vez veo más clientes que apuestan por equipos de 5 personas, les da igual, mientras el trabajo se lo entreguen, y no tanto por, oye, tener unos costes que una agencia de 20 personas, que eso al final son un overhead brutal, y como todo el mundo, tú lo dices, no solo las agencias, también los clientes están intentando recortar costes por todos lados. Entonces, al final, pues un poco a lo que yo creo a lo que va. Yo creo que es objetivo, no es que va por ahí en gran parte. Evidentemente, luego hay otros clientes que tienen otras necesidades y siempre van a existir que necesitan de repente pues unas estructuras más amplias y eso va a existir siempre Sí, sí. y está ahí para dar servicio a esos clientes y para hacerlo fenomenal. Pero yo creo que en líneas generales sí va por ahí. Luego, pues tienes ejemplos como Uncommon, que son parte de Havas Sí, ahora pues oye, llevaba British Airways, tal, y al final forman parte de un grupo como Havas y son boutiques, vamos a decir, total. de multinacionales, que eso también es un formato que yo creo que va a proliferar mucho, tanto como probablemente el in-house, que es algo que a mí siempre me ha interesado bastante y que todavía no ha terminado de explotar, y yo creo que en los próximos años no me extrañaría ver agencias in-house fantásticas. Sí, sí, total, total. Sí, porque sí que hay algunas aquí, ¿no? Pernod Ricard tenía el suyo, que se llamaba The Mix o algo así. O sea, hay varias que conoces, pero es verdad que lo que sale tampoco nunca a nadie le ha volado la cabeza ni parece que gane gran cosa. Claro, pero fuera de repente hay algunas como las de Squarespace que ganan Cannes todos los años y hacen un Sí, trabajo magnífico y que te pones a tirar del hilo y es que resulta que son todos, que vienen todos de Widen o de Droga5 en su momento, tal, y que son equipos muy buenos, de Chobani, yo creo que son unos yogures, unos lácteos también, tienen sí. una gente en house fantástica. De Entonces hecho, yo creo que. Perdón. no, pero no, perdón, perdón, di tú. No, que creo que se va a abrir Sí, un poco a actores, digamos. total. De hecho, está pensando en esta agencia. Hay una agencia que se llama Le Pub, que es italiana. Esa es in-house de Heineken o no es in-house. Es. Esa es de Publicis, Ah, vale. Ah, bueno, claro, de Pub de Publicis, vale. Pero claro, como tienes el pero vínculo. sí nació para dar servicio a Heineken. Ya, Creo que tengo entendido que Heineken quería tener pues una agencia para ellos y entonces por eso se llama Le Pub de Publicis, pero también claro, Le Pub de Heineken claro, claro, y claro. es una especie como David para Ogilvy. Sí, Ahora ha acabado siendo una especie de boutique creativa, porque evidentemente pues tienes clientes que necesitan toda la estructura de Publicis y sí, entran por ahí y tienes clientes que a lo mejor necesitan menos estructura y que buscan más
creatividad, es que es muy simplista decirlo creatividad, porque en publicistas también hay creatividad, pero Ya, más una creatividad más dedicada a más a festivales, medida, más tal, sí, más sí, a medida, que de repente pues eso lo da Le Pub, ya, depende, ¿sabes? O sea, total. pero yo creo que sí que se va a abrir a más formatos y a más lugares desde los que hacer creatividad. Muy bien. Oye, y siguiendo un poco con la evolución y el tema festivales, ¿cómo lo ves tú, la evolución? Porque también es verdad que últimos años, bueno, últimos años, seguro que se lleva hablando mucho tiempo, ¿no? Pero de lo que cuestan las entries, lo de, siempre se ha dicho, ¿no? Al final, cuanto más grande, que tiene sentido, que al final esto es un negocio, cuanto más grande es tu matriz, más dinero inviertes en festivales, más probabilidades hay de que ganes premios. Entonces, al final, llega un punto en el que se premian a grandes agencias, las más pequeñas obviamente lo tienen complicado, pero si vamos hacia un modelo donde cada vez son más entes individuales o más pequeñitas, ¿ves tú que sigue teniendo ese sentido el modelo festival? Eso por un lado. Y luego también, ¿cómo ves tú la evolución un poco de cara a los propios creativos, que muchas veces, como hablábamos antes, yo creo que eh, medían su valía en base a cuántos premios podían ganar? Sí, es que a ver, al final todo tiene que ver con todo. Entonces también parte de esto que hemos hablado antes de dedicarnos menos horas también tiene que ver con la devaluación del prestigio de los festivales en las nuevas generaciones, que es Ujú. clara, es clara. O sea, Sí, tú lo ves. sí, absolutamente. Además, he hablado alguna vez con parte del equipo de Cannes, que alguna vez me ha llamado en estos seminars para preguntarme cosas y tal, y yo sé que hay una devaluación. Es que es evidente, si hace 20 años las agencias llevaban a todo su equipo a Cannes, tú para enamorarte emocionalmente de algo tienes que conocerlo. Es muy Ya. difícil que te consigan engañar del valor emocional de algo con lo que no tienes ninguna relación. Total. Entonces, si tú no has visitado, la mayoría de los creativos ya nunca han visitado Cannes, nunca han Ujú. ido al festival. ¿Sabes? Para ellos es solo una cosa abstracta que sucede una vez al año y que está Y, reservada para unos pocos. y hasta viejuna, incluso ya, quizá, ¿no? O sea, no sé si es una cosa como... Exacto, entonces, pues bueno, cuando tú les tiras y les dices, bueno, pero apechugad aquí un poco más que es para Khan, es que le dan Ya, el mismo valor que unas clases de pottery, es que ya, no, ya, para ellos no han visto, sobre todo porque tampoco, no conozco el festival, no me han llevado nunca. Si lo gano, tampoco lo veo reflejado en mi ya, nómina al año siguiente. O sea, esto de que te cambie la carrera, ya, ¿sabes? ya, Más ya. o menos, pero tampoco tal. Entonces, bueno, pues ahí ya sabes que a las nuevas generaciones se les ha caído un poco, ¿sabes? La banda de los ojos y claramente creo que hay una devaluación que no es absoluta. Que sigue teniendo tal, y a lo mejor viene uno y me dice, no, los datos te contradicen porque hay más entries que nunca. Bueno, Ya. no lo sé, que a lo mejor hay más entries que nunca. Lo que sí creo es que el modelo de festival y el hacerlo por el festival ya no es lo imperante. Ujú, De hecho, las mejores agencias del mundo, las que los creativos consideramos ser las mejores agencias del mundo, ya no son las que más ganan. ujú. Mischief, Ya, Uncommon, creo que el año pasado ganó un León. sí, Una agencia con una estructura, un león. Bueno, pues oye, es poco para ser una ya, agencia top mundial. Sin embargo, cuando nos preguntas a los creativos cuáles son las agencias, Moyo Supermarket, Colenso, eso, Uncommon, Mischief, agencias que no se forran a leones, ya, sin embargo están produciendo trabajo y sacando trabajo de calidad alta casi semanalmente. ya. Yo creo que ahora mismo hay un cambio de percepción de lo que valoramos los creativos. Claro, sí, que quizá antiguamente no, o sea, más allá de que eso luego significase un aumento en lo que sea a nivel personal, no, los creativos siempre os ha movido un poco, pues, las buenas ideas y poder ser parte de ellas, ¿no? Entonces, si tú ves que eso está ocurriendo en sitios que ahora mismo no están dentro del radar de los festivales, te da igual, porque te sigue interesando el tema ideas, no los premios. Sobre todo porque ya tienes un premio muy medible en redes sociales, que son Ya, los likes. ya, ¿Sabes? Tú pones una idea, haces un drop, voy a decir, porque no sea una idea canónica, haces un drop de no sé qué, tío, y tienes 2 millones de likes, ahí tienes tu premio ya, ya, te lo han dado a la semana uno, ¿sabes? ya. Entonces no tienes que esperar tampoco a que no sé quién te diga tal, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, Y eso te lo iba a enlazar también, y perdona que te corte, porque me queda, para que no se me pierda la idea, con lo que hablas antes de las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones ahora, joder, es que tienen las redes sociales su escaparate, donde yo consigo validación día 2 con las campañas que subo o con las ideas que tengo que pueden ser fuera de mi trabajo de agencia. Entonces, ¿para qué voy a necesitar que, con perdón, unos pollas viejas, en cada junio de caño me premien y en la agencia me digan enhorabuena, unas pizzas para todos?
que no es Claro. así, de Raw, pero vamos, pero, ¿sabes? Yo entiendo que la gente diga, es que yo, para mí, ahí no está donde quiero que me vean, ni donde está la validación. No, no, totalmente. Y es que ya tienes una validación, porque evidentemente todo aquel que hace un trabajo creativo y que produce algo de la nada y lo enseña, espera una validación a cambio, ¿no? Pero si a ti te dicen 30.000 personas, mola, tal, me encanta, tal, Mm. mágico, tal, pues ya tienes esa validación. Tú ya has Total. ganado ese festival Sí, de sí. validación. Entonces, bueno, pues por ahí lo encuentran en otros lugares que no son Cannes, y a mí personalmente, que bueno, estoy un poco entre los mundos, nunca me ha gustado el festival, pero lo he hecho siempre porque, bueno, pues porque yo empecé la de Miami es la escuela más premiada del mundo y Sí, desde el principio ya estuve de nuevo programado para festivales. eh, yo lo vivo, a mí los festivales que más me interesan seguramente sean otra vez los más los que están más en la periferia. Yo encuentro ideas que me gustan más en los CDCs locales, en los clubes de sí. creativos, como he trabajado en algunos países, yo sigo viendo el club de creativos belga todos los años. Ah, sí. Y sí, me gusta porque encuentras ideas que no llegan a Cannes, porque claro, en Cannes ya no se mide la idea, ya no se premia la idea, se premia el impacto. Ya, Y, ya. y los latinos, lo que está pasando ahora en Cannes, de que Sí. mentimos, no sé qué y tal, es normal, lo hemos inventado nosotros, Mm. porque los latinos tenemos buenas ideas, pero no podemos tener el impacto anglosajón. Ya. Entonces, hemos mentido, sí. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Pero porque tú no premias la idea, premias el impacto. Yo Ya, no ya. tengo a Kobe Bryant en mi anuncio o en mi activación, o no tengo a Shaquille O'Neal o a quien sea, Sí, ¿sabes? sí. Ni al Late Night de David Letterman que tiene no sé cuántos tal, ¿sabes? No Ya. puedo tener todo eso que ya sucede ni siquiera los presupuestos en el mundo anglo. Entonces los Ya, latinos nos lo hemos inventado porque ya, somos ya, sí, latinos, sí, total. teníamos una idea cojonuda y nos impide ganar, que no tenemos el impacto al que nos es imposible tener. Ya, Entonces, bueno, pues eso lo acepto como parte de tal. Y luego, donde encuentro las mejores ideas, porque no se mide tanto el impacto, o el impacto puede ser menor y aún así ganar, es en los clubes recreativos locales, que es donde yo buceo y encuentro las mejores ideas, o las ideas ya. que más me gustan a mí, que son ideas a lo mejor más pequeñas, que parece que esta palabra, que todo tiene que ser grande, ¿sabes? Sí, Pero sí. es que las ideas no son tanques, ¿sabes? Pueden Ya, ser, ya. pueden ser Total. pequeñas y seguir haciendo mucho daño, no hace falta que sean tan grandes, es que grande, Bueno, grande. lo has hablado antes, ¿no? Yo creo que el valor del insight, ¿no? Al final, el insight, o sea, lo potente de una idea, efectivamente, es el insight que lleva detrás. Y eso puede ser un insight, puede ser cojonudísimo y que para una idea ínfima. Pero es que lo potente es decir, como esa verdad, ¿no? En plan de, coño, es que eso es brutal. Y eso no tiene que ver con que es una campaña de Burger King en 350 ciudades en Estados Unidos. Que, oye, que puede ser muy bien y que cojonuda, pero es verdad. Sí, de repente hay ideas que no son de clientes enormes, que conectan un montón, que son súper smart, que dices, ah, mira qué cabrones estos, cómo lo han hecho, y a mí esas siguen siendo las ideas que más me divierten. Y esas las encuentro, pues mi relación con festivales, por responderte, viene un poco por ahí. Ya, Intento usarlos para bucear y encontrar, pues ahora han salido justo los Clio Sports, que son, es de los Clio, pero solo de deportes, que es vale. un sector que me encanta. Pues los veo enteros porque de repente ganan en Clio Sports unas ideas y unos proyectos que yo no conocía y que conectan totalmente conmigo. Ya. Bueno, claro, porque eso nos va a llevar ahora, hablamos si quieres un poco de deportes, que tú has tenido siempre una vinculación muy, 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 sí, muy cercana al fútbol, sobre todo. Me encanta, yo no conocía los Clio Sports. Oye, pues te pediré luego el link para ver si hay ahí para poder verlos. Y última pregunta antes de pasar un poco a la fase más deportiva, que también me gustaría hablarlo contigo, es un poco entonces, hablando de todo esto, ¿qué crees tú que es más importante cultivar para un creativo que quiera dedicarse a esto a día de hoy? Que si es un tema de eh, Alberto Pachano, le entrevisté la semana pasada y hablaba de curiosidad. Al final yo creo que este es un sector en el que la curiosidad se presupone, o si no tienes curiosidad no vas a andar muy lejos. Pero si es más eso, si es cuidado por el craft, si es siempre buscar, que creo que no, por lo que hemos hablado, la idea perfecta, ¿cómo lo ves tú? Pues para no repetir a Alberto que curiosidad es lo que es, o sea, yo creo que Vale, él está correcto, pero para no decir lo mismo, voy a decir una cosa que me critica mucho mi hija adolescente, vale, que es hablar con la gente.
Ya. No sé por qué a los adolescentes les da mucha vergüenza que te pares a hablar con un desconocido. Sí, Yo lo hago mucho, linda con la curiosidad, ¿vale? O sea, tiene que ver ya, con la curiosidad, pero quiero decir, que te toque en la cena al lado o en una boda cuando vas alguien que trabaja en, yo qué sé, en banca, en lo que sea, no sé, en domar caballos, no tengo ni idea, y pregúntale, ¿sabes? O ya, sea, pregúntale cómo se doma un caballo, pregúntale cosas porque nunca sabes de dónde vas a necesitar tirar para sacar una idea. total. Y al final yo creo que cuanto más datos, más cosas aparentemente absurdas tengas en la cabeza, más probabilidades de relacionar cosas distintas tienes. Entonces, Total. Lo has dicho al Alberto, principio, ¿no? Yo creo que saber poco de muchas cosas. Y eso solo te lo da, o si estás todo el día leyendo o viendo cosas, o hablando con Peña de que no se dedica a lo mismo que tú, porque al final eso es un coñazo, ¿sabes? Solo habláis de claro, lo mismo. sal de tu mundo, e incluso más que leer. Leer está fenomenal, ¿eh? No voy a ser como María Pombo, que diga que todo el mundo debería leer y tal. Pero más que leer, hablar, Sí, ¿sabes? sí. Irte a no sé qué país y hablar con no sé qué señora que estaba en la calle y que te cuente no sé qué, o alguien de otra generación, o alguien de tal, y llevarte esas cosas que luego vas a poder utilizar tú para una idea, seguro. Vale. Y eso hila muy bien con lo que me gustaría hablar de la última parte de la charla, que es sobre el fútbol, ¿no? El fútbol un poco yo creo que es un hilo que ha sido muy conductor de tu carrera, ¿no? En el laboratorio, haciendo cosas para HTC, de la Champions, con el Villaverde, yo estuve ahí también metido con el Boteacher, luego también has hecho muchas cosas con el Atleti, o bueno, con la revista Panenka, era, ¿no?, la que también has colaborado. O sea, tienes una trayectoria que siempre ha ido muy vinculada o con proyectos de fútbol. Entonces, la duda que tengo es, bueno, ¿o qué tiene el fútbol que tanto te atrae? Que esa pregunta es más fácil porque al final, como a todos nos gusta mucho el fútbol, o ¿por qué siempre hay tantos proyectos de fútbol que parecen buscarte? A ver, es que las dos cosas. Yo recuerdo cuando estaba en la Miami que tuvimos la suerte que nos dio clase Pablo González de la Peña y que él justo acababa de hacer en Shackleton, creo que la de la cocina de calle 13, la campaña esta que era con platos de alta cocina que parecían como películas de miedo o algo Mm. así. Y él, me acuerdo que al hablar de ese proyecto decía, mira, es más fácil sacar ideas de vuestros hobbies. ¿Vale? Él decía eso Sí, y a mí se me ha quedado, pero no, se me ha quedado porque es verdad, o sea, realmente saco tantas ideas de fútbol porque es un hobby muy grande mío, me encanta y entonces conozco muchas cosas de fútbol. claro. Entonces, es por lo mismo que antes. Pues al saber tanto de fútbol tienes más de dónde sacar para hacer una idea. Pues puedes saber que, oye, esto lo sabe todo el mundo, pero que se pinta con cal las líneas. Pues oye, un día escribo un manifiesto, en vez de que para un deporte, para un programa de deporte, pues en vez de escribirlo con tinta normal, lo escribimos con cal en un terreno de juego, yo qué sé. Sí, Tienes tantos insights y tienes tanta información sobre el deporte que te gusta, porque llevas todo el mundo bien, todo el año, toda tu vida viéndolo, que puedes tirar de muchos de esos insights y de esa información para crear ideas. Entonces, no es más prolífico que otra cosa. Lo que pasa es que somos muchos a los que nos gusta y es un mundo que tiene mucho del que tirar. total. Y yo creo que es lo que tú dices, ¿no? O sea, estando tantos años tan metido en todo lo que tenga que ver con el fútbol, al final, joder, es que esa cosa, esa idea de la cal es perfecta, porque para alguien que no sepa de fútbol, esa idea jamás se le podría ocurrir. Claro. Porque no podría entender que las líneas se pintan, ¿sabes? Y ese vocabulario alrededor de la línea de cal, ¿sabes? Todas esas cosas, ¿verdad? Ya vienes como con unos insights de serie, que es verdad, es tal cual. Justo, entonces te puede pasar con el mundo de los caballos. Es más improbable porque tiene menos de cultura popular el caballo que el fútbol. El fútbol, Ya, luego lo que tiene también es que, claro, la gente lo pilla, porque la gente sabe, yo qué sé, pues cuando hicimos con Panenka planta porterías, ¿no? Que era otra manera de decir planta árboles, pero que iba con el insight de, oye, quien ha jugado al fútbol sabe que hemos utilizado dos árboles como porterías toda la vida, ¿no? sí, Entonces, ¿cómo pedirle a los futboleros que repueblen el planeta de árboles? Pues en vez de decirle planta árboles que te van a sacar un dedo, dile, oye, planta porterías que egoístamente te van a venir bien, ¿sabes? totalmente. Entonces, bueno, pues son insights que tienes y que podrías tener de autobuses o de cómo se hacen las velas, que te van a servir también cuando tengas una idea si tienes la capacidad de incorporar la vela, que como es más nicho es más difícil, pero, Totalmente. pero funciona igual que con todo, Sí, ¿sabes? sí, sí.
Muy bien, muy bien. Oye, pues sí, me encanta, es verdad. Y luego, ¿y cómo ves tú que evoluciona un poco? Claro, la comunicación al final, el fútbol evoluciona mucho desde los 90, ¿no? Que somos un poco quizá más conscientes. Ahora, pues oye, con el tema de las redes sociales, el tema de la Kings League, o sea, hay mil historias. Ujú. ¿Tú has tenido que adaptarte de alguna forma a hacer comunicación sobre todo te hablo de fútbol, porque las otras cosas cambian, pero como estás hablando de este tema concreto, me interesa saber un poco cómo has visto tú esa evolución, si es que ha habido una evolución. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque sobre todo con las redes sociales, los canales, los equipos, perdón, se han dado cuenta de que son canales de televisión. Ellos, Mm, antes había Real Madrid TV, ¿no? En la tele y tal, pero es que ya no hace falta porque tu Instagram es Real Madrid TV. O sí. sea, el caso del Madrid es peor porque no hace comunicación bueno, se hace, todo es comunicación, pero no hace comunicación publicitaria, digamos, ¿vale? Ujú. Pero yo creo que sí, que es que los equipos se han dado cuenta que tienen 20 millones de seguidores ahí metidos. Sí, Entonces, evidentemente tienen que... Hay algunos que han entendido que lo tienen que articular como si fuera un medio de comunicación, ujú, creando contenido para estos seguidores que estamos aquí, eager de ver el contenido. Es más, de nuestro equipo es lo que más queremos ver. O sea, total. entonces, sí, pues lo han entendido, el tema partnership, colaboraciones, está muy por explotar todavía. Yo creo que equipos de la NFL por ahí están marcando más el camino, evidentemente, Mm. pero que el equipo de fútbol, yo al que estoy más cercano ahora creativamente, Importante puntualización. profesionalmente es el Atlético de Madrid, que lo han entendido muy bien. Sí, sí, Lo sí. han entendido Siempre lo ha muy entendido bien, ¿no? Ya creo que desde la época de Rushmore, ¿no? Aunque sean esos spots más tradicionales de tele, ya lo hacían de una fórmula muy diferente al resto de... Bueno, es que los demás nos anunciaban, pero ese añito en el infierno, ese tipo de historias, entonces el Atleti, efectivamente, lo entiende bien. Eso siempre lo ha entendido muy bien. Otros clubes, el Madrid, desde luego, ha puesto Real Madrid TV, que es la única que sigue emitiendo, pero se dedica para vídeos contra lo de Negreira o, ¿sabes? Al final pero no Tienen hacer toda, comunicación tan potente tienen como toda podría razón. hacer el Madrid. Tienen toda razón, por otro lado, Sí, pero... por otro lado, pero Bueno, bueno, pero que no hacen otras cosas. Y eso es verdad que otros clubes como el Betis lo usan muy bien las redes sociales. sí. Entonces, pero es verdad que también hay un punto, yo también he trabajado mucho con fútbol, que probablemente tenga que ver también más con España y los acuerdos que tienes con los futbolistas y deportistas, que es que no puedes hacer nada, ¿sabes? Tienen que ser siempre cinco, que no se les vea la cara o que no sea Mbappé porque tiene un acuerdo con tal. Entonces, al final, realmente te permitiría buscarle más las vueltas y encontrar una idea más cachonda, pero también muchas veces los clubes son los primeros que te dicen, no, mira, déjate de historias. Claro, yo creo que todavía estamos en un momento muy iniciático de eso. O sea, yo creo que vamos a ir hacia allí, hacia la espectacularización de todo, porque la Kings League ya va ahí. Ya creo que ahora ya la liga te ha metido cámaras en los vestuarios en el descanso, me Creo que parece. sí. Y evidentemente eso ya está en la NBA o en la NFL desde hace años, y yo creo que va a ir por ahí, y que los canales de redes sociales de los equipos se van a convertir en canales y van a necesitar contenido para ello. Yo creo que podemos contar con que Ya, podemos contar con ello, porque sí, pues porque cada vez los equipos quieren seguidores más globales, quieren ser más globales, quieren llegar a audiencia que no necesariamente ni siquiera te sigue por el deporte, ¿sabes? sí, Es que sí, sí. son cosas complejas. Ya ni siquiera el fútbol es lo que hace que yo me enamore de ese equipo, sino hay otras cosas, que mi padre era de ahí, o que me gusta la manera de comunicar, o que... Entonces, bueno, yo creo bueno, vamos en esa dirección. Muy bien. Y claro, y eso lo has dicho un poco, ¿no? Tú al final eres padre, tienes niños, entonces al final ellos supongo que bueno, sí, porque me has contado fuera de micro, pero sé que también son muy aficionados. Entonces, eso, no sé si de alguna forma también te ayuda a estarte un poco. Es decir, aquí, a ver, dos preguntas. Uno, ¿cómo te mantienes un poco al día de lo que está pasando en tema de fútbol, más allá de porque veas partidos, o sobre todo a nivel comunicación? No sé si es porque, como hablas antes de los Clio Sports, estás muy al corriente de todo lo que va saliendo a nivel campañas. Y luego, por otro lado, ¿cómo afecta cómo tus hijos interactúan con el fútbol para que tú quieras estar también encima de esas cosas? Bueno, pues la primera parte me intento mantener.
creo que vivimos en una época dorada de la comunicación deportiva, de la creatividad deportiva, la verdad, Ujú. porque por lo que hemos hablado antes, creo que muchos equipos se han dado cuenta de que es bueno para ellos hacerlo y lo están haciendo. De todos los sectores, en Clio Sports se encuentran unas ideas fantásticas de muchos países y de muchos deportes Vale. en general. Y entonces creo que vivimos en muy buena época. También es verdad que da para ello, no es árido, no es un territorio, pues yo qué sé, ¿sabes? No es el motor de un coche, ¿sabes? Es Ya, ya, algo, ya. bueno, habrá los hay muchos a los que les apasiona, pero que es algo que encuentras a mucha gente que le gusta y que tiene que ver con el ocio y Hay que tiene mucha que ver. historia humana alrededor también, sí. Exacto, hay mucha historia de superación, sirve para entender el mundo, etcétera. O sea, está muy bien. Y en la segunda parte, y entonces intento mantenerme conectado siempre, y de hecho cuando me salta una idea yo utilizo LinkedIn de una manera para filtrarme ideas, o sea, yo entro a LinkedIn todos los días y lo utilizo. ¿O ¿Te acuerdas cuando hace 20 años o hace 15 años entrábamos a 15 blogs a Sí, ver qué se había hecho? Yo en LinkedIn cuando entro ya me filtra esos 15 blogs, yo ya veo lo ya. que, lo que se ha hecho y hay algún influencer, bueno, influencer no, hay algún comunicador de estos de LinkedIn que se dedican a reproducir las campañas de marketing deportivo, que Sí, es sí. yo, y entonces a través de ellos puedo ver mucho de lo que se está haciendo. Ya, ya. Y respecto a lo de mi hijo, pues me ha hecho, pues tío, te diré que me ha hecho ver el deporte de manera más amable. Sí. Sí, porque no sé si es todas las generaciones, pero mi hijo, que es del mismo equipo que yo, que voy a decir que es el Madrid ya, porque parece que. Pero, ¿Que estás ocultando algo? pero le gustan muchos equipos, es del Madrid, pero le Sí. gustan muchos equipos, porque le Ujú. gusta mucho el deporte. Entonces, de repente le encanta el Villarreal y el Villarreal B. Ya, De Inglaterra, de repente es de no sé qué equipo. De Italia le gusta la Roma. Entonces, es de muchos equipos. O sea, ya, y claro, me ha hecho que me guste más el fútbol en vez de mi equipo. ya. Y ver el fútbol, eso, y la edad, ver el fútbol más como un acontecimiento, como un artefacto bonito del que sacar lecciones, Sí, aprendizajes. sí. No sé, disfruto cada vez más del fútbol amateur, de, Ya, de- de los niños el sábado por la mañana, o de ir paseando por un parque y ver que hay una cancha y quedarme mirando cómo juegan los que están jugando, ¿sabes? total. Entonces, bueno, Qué guay, así. sí, porque yo además también, porque también tengo niños pequeños y el mayor mío, pues yo siempre no, se dice mucho, no, es que a los niños no les gusta el fútbol, tal. Digo, joder, pues yo mi hijo debe ser una rara avis, porque los álbumes de Panini se los hace y está como todo el día, como loco, se acuesta mirando a los jugadores y luego le pones a ver un partido del Madrid o lo que sea y se lo chupa entero, en plan, los 90 minutos sentado así, ¿sabes? Sí, No es sí. en plan de no tengo attention span y que ahora, entonces digo, pues estos niños de nuevas generaciones que dicen que ya no les gusta el fútbol, pues no sea el mío. Y yo creo que no es solo el mío, es que yo los niños que les gusta el fútbol les gusta muchísimo. Intentan absorberlo con todos los poros. Y es. No, totalmente, el mío también es. Nunca he visto dibujos animados, de Mm, hecho. Si tú le ¿En dejas serio? si le dejas un teléfono móvil a mi hijo, se va a poner un partido antiguo. Y Ya. de repente te va a preguntar, ¿quién era Paolo Maldini? No sé qué, tal, ¿sabes? O sea, Sí, 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 sí. vean mucho porque le va saliendo de uno te lleva a otro y acaba Total. viendo un partido del Milan de los 90. De todas maneras, lo que yo sí he notado con mi hijo es que el fútbol se ha globalizado. Ujú. Yo en mi época seguía la Liga Española y para de contar, no sabía prácticamente nada de la Premier League. Ya, Mi hijo sabe todo de todos. ya, 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 sí, eso es verdad. Sabe de la Bundesliga, ¿sabes? Claro, yo no podía concebir saber de la Bundesliga, ¿sabes? Total. Eso era O sí, o Maldini. tenías el PC Calcio o algo así, o si no, olvídate, ¿sabes? Tenías un jugador o estaba el Sí, loco este de Maldini, no el sí, jugador, sino el otro, que tenía pues todos se han vuelto un poco Maldinis, tío. Entonces sí, de sí, repente de no sé qué jugador joven de tal. Y cuando hace colección de cromos, hace de los de la liga y hace de los europeos también. O sea, efectivamente se ha vuelto pues más globalizado. Tiene un cajón con 27 camisetas, muchas de ellas de equipos, bueno, casi todas ellas de equipos que no son su equipo. ya. Entonces se está cambiando un poco, yo creo, Ujú. en el sentido también más americano, de nuevo, en el que los americanos, no sé si te acuerdas, pero es insight, yo creo, nuestro que son más infieles a su equipo, no tienen Sí, esa fidelidad como que nosotros del Madrid, porque mi abuelo, mi padre y yo, y nunca cambiaré, y el sí, sí. Madrid solo el Madrid, lo que sea. Y mi hijo
y yo creo que otros niños no tanto, ya no lo vienen tanto así, son del Madrid, se lo metes, sobre todo Sí, sí, son sí, desde que nace. o sea, pero tío, les gusta más, les gusta el Atlético de Madrid. A mi Sí, hijo sí. le gusta el Atleti. Mi Sí, mi sí, hijo sí. dice: "No, el Atleti es mi segundo equipo, tal, me Sí, gusta sí. también", ¿sabes? Y no Total, total. no ve lo del derbi, ¿sabes? Claro, y luego ven a chavales tipo Lamine Yamal, tal, pues cómo no les va a gustar viendo un chaval, ¿sabes? Que tiene 17, 18 años, que es una jodida maravilla, y yo en casa, no, no, el Barça ni de coña, pero, Claro, pero tío, luego al final, bueno, claro, les no puedes encanta. controlar. Es menos dogmático que en nuestra época, ¿sabes? Totalmente. O eso me parece, vamos. Muy bien. Oye, ¿sabes, tío? Pues muchísimas gracias por un poco toda tu visión, toda esa conversación, que la verdad que ha estado fantástico. Y oye, y entonces, ¿tenemos algún sitio donde podamos seguirte, leerte? O sea, porque yo sé que LinkedIn sí que lo trabajas algo. Sí. Y luego entiendo que también de profe en la Miami Art School. Sí, Y no sé. ahí estoy. En LinkedIn intento ser activo, sobre todo para estar al día de lo que hace el mundo y yo también compartir cuando podemos hacer el equipo buen trabajo, pues compartirlo por ahí. Y luego en la Miami y bueno, ya sabes, en los eventos del sector que vayamos. Muy bien, pues allí nos veremos. Fede, tío, pues muchísimas gracias por esta conversación y vamos hablando, ¿vale? Muchísimas gracias a ti, me ha encantado. Un Gracias. abrazo. Chao, gracias.